En marzo de 1973 salió a la venta el álbum Dark Side of the Moon, uno de los álbumes más emblemáticos de la música popular, que incluso colocó en el radar mainstream al rock progresivo, pues algunas fuentes cuentan que los sencillos del álbum estuvieron al menos 741 semanas en el chart Billboard 200, desde 1973 hasta 1988. A día de hoy, Pink Floyd es una banda conocida por su excentricismo y su creatividad dosificada, pues en reiteradas ocasiones encontró el punto ideal en el que coexisten la experimentación y la accesibilidad. Y el Dark Side of the Moon fue un álbum gestado en la que posiblemente es la mejor época de la banda en cuanto a creatividad y cohesividad, a pesar de no coincidir con su mejor momento logístico, pues el Dark Side fue el último disco de la agrupación bajo el sello de Capitol Records, cerrando así con una relación laboral que provenía desde los inicios de la banda. Parte de este mal momento logístico se ve reflejado en que el álbum tuvo una presentación oficial en la que la banda estuvo ausente y hasta 2 lanzamientos diferentes, lo que daría hasta 3 lanzamientos oficiales y algunos promocionales sin estar el álbum terminado de mezclar. Siendo estos 3 lanzamientos del disco su presentación y primera escucha el 27 de febrero de 1973. Como sea, es un hecho que este disco significa el mejor momento como compositores de Roger Waters, David Gilmour y Richard Wright. Sin embargo, cabe aclarar que para este punto, la banda ya se había acercado a la composición con tintes académicos, pues años antes lanzaron Uma Guma, Atom Heart Mother, e incluso temáticas como la muerte y el sufrimiento luctuoso ya habían sido explorados de manera instrumental en Atom Heart Mother. La locura y las alucinaciones son temas que se pueden ver presentes desde su primer disco, justamente cuando la banda aún era liderada por Syd Barrett, esa mítica figura del rock que injustamente había dejado Pink Floyd por sus problemas mentales. Incluso, la banda ya había topado, a mi consideración, su primer gran punto álgido como creadores con la canción Echoes. Ese es el contexto en cuanto a la gestación del Dark Side se refiere. La banda ya había hecho temas y álbumes de una gran calidad musical, ya se había ganado un fuerte lugar en la historia y escena del rock progresivo, ya contaban con un fuerte respeto por parte de la crítica y público, y ya giraba alrededor suyo esa leyenda y demonio, del miembro y líder genio al que su genialidad lo habría consumido en locura y demencia, a aquel hombre al que tuvieron que bajar de los escenarios, porque sus alucinaciones auditivas y su desrealización lo hacían confrontar a sus compañeros de banda, diciéndoles que él no era el que olvidaba las canciones, balbuceaba incoherencias o tocaba desafinado, sino que eran ellos, su banda, la que tocaba en otros tonos. Así que a continuación haremos un análisis y una lectura canción por canción de los elementos musicales y líricos que utiliza este disco para construir su discurso. ¿Cuál es la narrativa general del Dark Side of the Moon? Si tuviera que elegir un concepto para englobar de qué trata este disco, ese es la condición humana. Speak to me. Para el humano primitivo, la ansiedad y el miedo eran herramientas de supervivencia útiles. Eran su alarma personal para poder defenderse y estar alerta del mundo hostil que lo rodeaba. El estado de alerta podría significar la diferencia entre un hombre vivo y uno muerto. En la modernidad, vivimos rodeados de estímulos, hoy más que nunca, pero desde los 70s, en que se gestó el Darkside, la sociedad era tan cambiante, todo avanzaba tan rápido y las ciudades se empezaron a llenar de estrés, tráfico, ruido, agobiantes rutinas. Es tanta la estimulación que nos inunda que nuestra mente llega a sentirse tan saturada que confunde la realidad misma como una amenaza que dispara la ansiedad como un estado de alerta, como un enemigo que sentimos que nos observa, pero que nosotros no podemos ver. Ese paralizante sentimiento de temor a lo desconocido. Speak to Me es una pieza experimental que comienza con un corazón que palpita con fuerza. El miedo y el dolor nos recuerdan que estamos vivos, pero inmediatamente se revelan sonidos que reflejan a esas constantes de la condición humana moderna. El temor al pasar del tiempo, a que la vida se nos agote, deudas, la necesidad de consumir, el sentimiento de estar sujeto con las yemas de los dedos de la cordura, pues una voz grabada nos dice: he estado loco por años, siempre he estado loco. Entre un cúmulo de tantos estímulos, emociones y pensamientos que tienen que pasar todos a la vez por el estrecho pasaje que es nuestra cordura,
en un momento en que todas las grabaciones se acumulan y saturan una sobre otra, es entonces cuando la escucha nos deja respirar. Una calmada progresión de 2 acordes nos cobija y nos regresa al momento presente. A partir de esta canción, cada que aparezca esta estructura de 2 acordes será nuestra ancla al momento presente, nuestro regreso a la realidad. 2 acordes que tienen 2 formas de entenderse, ya sea como un modo dórico, por su sensación de no ser ni mayor ni menor, sino más bien una especie de combinación entre ambas, es decir, no podríamos decir si se siente oscuro o se siente claro, si se siente triste o feliz. Está en una constante dualidad, y si la composición musical es plantear preguntas y respuestas, entonces esta selección de acordes es como si fuera una pregunta a la que le das vueltas pero que no te lleva a ningún lugar. Ya sea que veamos a estos 2 acordes dentro de ese contexto, algo que mezcla la luz y la oscuridad en una redundancia, o la otra opción es que lo veamos como parte de una variación de la progresión más básica de un estándar de jazz. Si ese fuera el caso, entonces tendríamos un Mi menor 7 que va a un La mayor 7 y resuelve a un Re mayor max 7, en donde los primeros 2 acordes serían la creación de tensión y ese Re max 7 es un momento de relajación. Más cada vez que aparecen estos 2 acordes, esa resolución nunca aparece, nunca resuelven a la primera. Esa relajación a la que deberían llegar estos 2 acordes de bridge nunca aparecen en esta canción. Se quedan redundando, como una pregunta que parece no tener respuesta. La estructura musical de esta canción tiene 2 componentes, esa pregunta redundante y una sección apacible, que parece que sí nos llevó a un punto de relajación, que si bien tiene una dirección y parece amable, en realidad a este tipo de progresiones en armonía se le puede llegar a llamar como zonas de ambigüedad, pues son acordes que no te dicen a dónde te llevan ni a dónde pertenecen, e incluso esta sección termina con acordes aún más ambiguos, aún más desconcertantes. Este sentimiento de no resolución es algo que aparecerá varias veces en este disco. Volviendo a la lectura del discurso, de pronto, como si de una respiración guiada se tratara, una guitarra slide pareciera que nos recuerda cómo inhalar y exhalar lentamente. Nos aferramos a la cordura porque las cosas que nos rodean nos importan, amamos, sentimos, lloramos, porque nos importa estar vivos. Por eso esta canción no solo nos saca del trance ansioso al que nos arrojó el tema anterior y nos recuerda respirar, sino que gentilmente nos recuerda que no debemos sentir vergüenza ni temor porque nos importa estar vivos, porque nos importa lo que vivimos. Respira, respira el aire. No tengas miedo de que las cosas te importen. Mira a tu alrededor y escoge tu lugar, pues por mucho que vivas, por alto que vueles, las sonrisas que regales y las lágrimas que derrames, todo lo que tocas y todo lo que ves, es todo lo que tu vida siempre será. Pero si te aferras demasiado a tu ego, a las cosas que te importan, a las verdades que te cuentas para darle sentido a tu vida, te terminarás disolviendo entre ellas, más aún si te adentras demasiado a tomar tu lugar dentro de la sociedad, dentro de la modernidad, porque el trabajo excesivo y la rutina sin propósito absorben, deshumanizan, matan, pues por más que trabajes, generes y acumules, para la modernidad nunca es suficiente. Corre, conejo, corre. Cava ese hoyo y olvídate del sol. Y cuando pienses que el trabajo se acabó, no descanses, pues es hora de cavar un hoyo más. Porque por mucho que vivas, por alto que vueles, solo importará si persigues una ola más alta, aún más alta, y así te conducirás a una muerte temprana. Mientras que musicalmente la canción nos abraza a una atmósfera casi eclesial, con cambios lentos y contemplativos, llenos de emotividad, pero sin perder esa esencia de parecer un momento al regreso presente. Con una tensión que parece que no lleva a ningún lado, solo para terminar en un final poco satisfactorio.
un final que no parece conclusivo, pues nos prepara para la siguiente canción. On the Run. En palabras de la banda, esta canción está inspirada por el temor a volar y el estrés que puede provocar esta situación y lo cansado que eran los vuelos en sus giras. ¿Y cómo no ha de ser esta situación atemorizante? Un solo fallo técnico, o un momento de mala suerte o mal cálculo y puede significar el fin. Pocos temores dentro de la condición humana son tan paralizantes como el miedo a las cosas que puedes saber, mas nunca podrás controlar. Entre un veloz y estresante arpegio en bucles, una batería agitada y neurótica, sintetizadores ambientales que solo refuerzan el estrés y emulan el despegar de un avión y remiten a la locura, a la desesperación y al miedo. Vivir hoy, irme mañana, ese soy yo, dice una voz que tras pronunciar estas palabras procede a reírse despreocupadamente. Escuchamos risas maníacas, un avión estrellarse y unos pasos agitados y desesperados. Una vez más el temor paralizante, pero esta vez parece que conocemos su origen. Time. Pocos temores son tan comunes en los seres humanos como lo es el paso del tiempo. Si anteriormente todos los pensamientos intrusivos sobre los temores y agobios más comunes del hombre moderno habían pasado todos a la vez por la delgada puerta de la cordura, ahora son todas las reflexiones sobre el paso del tiempo las que se estrujan al pasar, como si fuera un coro de relojes recordándonos todos a la vez, esa alarma que nos indica que se nos acaba el tiempo. Mientras que musicalmente, la escucha nos deja con un bajo funcionando de segundero. Una guitarra, bajo y sintetizador que juntos parecen un estridente golpe del campanario de un reloj. Un piano eléctrico que justamente hace las frases que haría un reloj de campanario. Todo ello creando un pasaje instrumental, meditabundo, que sabemos que desde el primer campanazo nos prepara para algo intenso. El reloj avanza y nos marca los momentos que hacen de un día aburrido, mientras malgastas las horas sin tomarles importancia. Das vueltas por tu pueblo natal mientras esperas que alguien te diga qué hacer. Estás cansado de tirarte a ver el sol o de quedarte en casa para ver la lluvia caer. Y eres joven, la vida es larga y tienes tiempo de sobra para matar. Pero entonces, un día te das cuenta de que han pasado 10 años. Te quedaste esperando, pues nadie te dijo cuándo correr. En esta carrera, ya te perdiste el pistolazo de salida. La resolución que se anticipa desde Brit parece llegar al fin. Pero esta vez hace alusión a otra atmósfera, no a una resolución. Sin duda, cada que aparece es relajante, pero con ese aire de nostalgia impreso. Esta dualidad es una lectura musical bastante clara. Las dos estructuras que arman esta canción son bastante claras entre sí. Uno es un momento agresivo, con una voz mucho más enfurecida, con un contrapunto de una guitarra con fuerza, contrastado con un momento suave, con una voz igual de suave, un coro casi gospel y esa dualidad de acordes brillantes nostálgicos.
mientras que un intenso solo de guitarra nos golpea ese cúmulo de emociones que la letra acaba de arrojarnos en la cara. En una conversación con un amigo, mientras escuchábamos este disco, al llegar a Time, él me dijo: los relojes son una de las invenciones más ególatras y ambiciosas de la humanidad, pues no son otra cosa que querer controlar y medir una situación que está completamente fuera de nuestro control, el paso del tiempo. Además, los relojes, calendarios, agendas, siempre funcionan como recordatorios. Cuando eres joven, es una sorpresa ver pasar el tiempo, pero mientras más adulto te vuelves, parece que solo se te escurre de las manos. Y corres para alcanzar el sol, pero se está hundiendo. Corre para venir por detrás y dejarte una vez más. El sol es el mismo, relativamente, pero tú estás más viejo, cada vez más corto de aliento y un día más cerca de la muerte. Cada año se hace más corto y nunca pareces encontrar tiempo. Estás lleno de planes que fracasan o que terminan en medias páginas de líneas garabateadas. Te tambaleas en una tranquila desesperación a la manera inglesa. Se acabó el tiempo, la canción ya se acabó, y creí que tendría algo más que decir. Una vez más aparece la armonía de la primera canción, esos dos acordes con los que empezó el disco, un motivo armónico al que con fines de este análisis decidí nombrar como el motivo de la condición humana. Esta vez, su incertidumbre se saborea y se disfruta como una calma regocijante. De vuelta en casa, me gusta estar aquí cada que puedo. Cuando vuelvo a casa, cansado y viejo, me gusta calentar mis huesos con el calor del fuego. Justamente, nuestro hogar, nuestra casa, nuestras raíces, el descansar, el calor del hogar son esas cosas que reconfortan nuestra existencia, que alivian nuestros temores, y una de las cosas que más alivian nuestra existencia y nos llena de paz es la fe. No creo que con los últimos versos de esta canción Pink Floyd haga una crítica a la religión o al acto de depositar tu fe en algo. Más bien, creo que trata de explicar tal acción. ¿Recuerdan que los relojes y campanas siempre nos recuerdan algo? A lo lejos, a través del campo, el replicar de la campana llama a los feligreses a ponerse de rodillas, para escuchar ese suave discurso lleno de reconfortantes palabras mágicas. El paso del tiempo no es atemorizante por sí solo. Lo que nos da miedo en realidad es que algún día ya no va a pasar. Esta canción expresa el temor a morir de una manera increíble. En lugar de tener una letra cantada, la única porción de texto dice: y no le tengo miedo a morir. Cuando sea que pase, no me importa. ¿Por qué debería de tenerle miedo a morir? No hay razón para ello. Algún día te tienes que ir. Si estás escuchando este susurro, es porque te estás muriendo. Si de algo puedo estar seguro, es que los acordes que se usan en este disco no están ahí solo por estar. Y algo que me lo confirma es que Richard Wright dijo estar orgulloso de la progresión que creó para esta canción. La armonía viaja por varios lugares en un cúmulo y variación de emociones y colores.
solo para llegar a un lugar ya conocido. El motivo de la condición humana. Esta vez está en otro lugar, no es idéntico al momento en que apareció por primera vez en Brit o a la vez que apareció en Time. En esos dos casos sí son exactamente iguales, esta vez es una variación del mismo, pero cumplen la misma sensación de pensamiento o pregunta redundante. Así que, hasta ahora ha aparecido 3 veces este elemento en el disco. ¿Qué nos dice en cada ocasión? La primera vez veníamos de un ataque de ansiedad. Por el contexto y público para el que fue hecho este disco, incluso podría decir que se trata de un mal viaje. Esta primera vez fue como un agitado, me voy a morir, me voy a morir. La vez que apareció en Time, después de crudas reflexiones, introspecciones y verdades sobre nuestra imposibilidad de controlar el pasar de los años, llega como un momento de calma y cobijo entre las cosas que le dan sentido a nuestra vida. Esta vez es como un negociar interno con la expresión me voy a morir. Pero su aparición en The Great Geek in the Sky no es una reflexión ni un ejercicio filosófico. Es aceptar lo inexorable, lo único seguro en esta vida, un sentimiento aún más paralizante, la certeza de que algún día me voy a morir. Esta canción, antes de llamarse The Great Geek in the Sky, era nombrada The Mortality Sequence, la secuencia de la mortalidad. Una vez más, la condición humana y una vez más esos dos acordes que recaen en el protagonismo. Ese motivo de la condición humana, pero ahora hubo muchos giros y cambios de ejes en los acordes anteriores para llegar a este lugar. Podríamos entender que en la música cada acorde tiene su propia identidad y es como si fuera cada uno un color diferente. Por supuesto, hay paletas de colores bastante equilibradas entre sí, pero el inicio de esta canción es como si tuviera diferentes colores prestados de diferentes paletas. Justamente, tanto en teoría musical como en teoría del color, ambos recursos se les conoce igual, cromatismo. Esta canción gira y deambula en una secuencia de diferentes colores, diferentes sabores y sensaciones, solo para llegar al mismo lugar donde empezamos. Ahora se siente diferente, pero está ahí, sin duda, pero ahora es enérgico, más agudo, emotivo y desgarrador. Lo que antes nos daba momentos de paz, ahora nos desgarra y rompe en pedazos. Otro de los nombres que recibía esta canción antes de llegar a tener el nombre con el que lo conocemos, se relaciona con el último verso de la canción anterior, The Religion Song, la canción religiosa. Como dije, no creo que Pink Floyd esté criticando al teísmo, más bien creo que busca entenderlo, como una parte más de la condición humana, una parte necesaria, la búsqueda de la esperanza incluso en la muerte. Mientras que otro de los nombres con los que se conocía esta pieza y uno con el que fue presentada varias veces en 1972 durante las presentaciones en vivo de la banda fue Eclesiastés. Pues durante tales presentaciones en vivo de esta canción se recitaban versículos del libro de la Biblia de Eclesiastés y ¡puf! ¡Qué lección tan interesante! De todo el contenido dentro de la Biblia, el libro de Job y el de Eclesiastés son posiblemente los que más abordan el tema de la condición humana. Y este último posiblemente es el más filosófico y existencialista de todos. En esta vida, nada tiene sentido. Todo es una ilusión. Realmente, en esta vida, nada ganamos con tanto trabajar. Unos nacemos y otros morimos, pero la tierra jamás cambia. El sol sale por la mañana y por la tarde se oculta, y vuelve corriendo a su lugar para salir al día siguiente. El viento gira y no deja de girar. A veces sopla hacia el norte, a veces sopla hacia el sur. Nadie se cansa de ver,
nadie se cansa de oír. Lo que antes sucedió vuelve a suceder. Lo que antes se hizo vuelve a hacerse. En esta vida no hay nada nuevo. Acabo de leer fragmentos del capítulo 1 de Eclesiastés. Antes de la versión que conocemos ahora, se recitaban versículos de este libro sobre la base musical, pero la versión que conocemos hoy día no sería posible sin la intervención de Claire Torrey, cantante con quien Alan Parsons, el productor del disco, ya habría trabajado antes. Las indicaciones que la banda dio a Torrey fueron: improvisa cantando mientras piensas en la muerte o en algo horrible. Ella se sintió avergonzada, creyendo que había hecho mal su trabajo, mientras que la banda quedó completamente satisfecha con la primera toma. El solo de improvisación vocal es la cereza del pastel que complementa a la genial instrumentación y muy completa construcción de la composición del tema. El solo se sostiene a sí mismo. No necesita de letras ni nada más para sustentar la explosividad y la desgarradora experiencia. Nunca dije que no tenía miedo a morir, dice una voz mientras la música nos deja descansar envueltos en nostalgia después de la explosión que fue el punto álgido de la misma. Pues por primera vez en el disco, el motivo de la condición humana resuelve el acorde que debería resolver. Podría interpretarse como una lectura de que después de todas las preguntas redundantes y sin respuesta, ninguna de ellas tiene cabida en la muerte. Y así, cierra el lado A del disco, un recorrido por la condición humana desde un punto de vista personal, a lo singular, desde la ansiedad, el miedo, la introspección, el temor al paso del tiempo, la despersonalización que puede suponer la vida moderna, para terminar con el suceso más inevitable de todos, la muerte. Mientras que musicalmente todo el lado A redundó en una resolución de un acorde de re mayor que en realidad no llegó. Se presentó en una parte reflexiva en Time, mas funcionó como un ancla a la realidad en medio de la desesperación, mas no como una resolución real, solo para arrojarnos a lo que la misma banda alguna vez nombró como la secuencia mortal. Por cierto, hasta ahora, recurriendo a los antiguos nombres de las canciones, hemos abordado dos secuencias, la secuencia del viaje y la secuencia de la mortalidad. Pero como dice el dicho mexicano, el muerto al pozo y el vivo al gozo. El lado B del disco inicia con una de las canciones que mejor representan al capitalismo, al exceso y al hedonismo consumista. Los sonidos ambientales del disco siempre tienen un protagonismo inmersivo bastante importante. Money inicia con un bucle que marca el metrónomo construido con sonidos de billetes, monedas, tickets y cajas registradoras, que da inicio a uno de los más icónicos intros de bajo de la historia del rock. Money es un tema musicalmente juguetón, agresivo, bailable y representa toda esa banalidad hedonista despreocupada que se puede encontrar en la letra. Dinero, vete lejos, consigue un buen trabajo, con mejor paga y estarás bien, porque el dinero es un combustible. Toma ese efectivo con ambas manos y haz tu propio corte. Un auto nuevo, caviar, 4 estrellas de ensueño. El dinero es todo un éxito. Pero no me vengas con esa mierda. Estoy en la alta fidelidad, los vuelos de primera clase. Creo que necesito un jet privado.
El dinero es un crimen, está bien, repártelo equitativamente, pero no te lleves mi trozo de pastel. Ah, el dinero. Dicen que hoy es la raíz de todos los males, pero si pides un aumento, no te sorprendas si te mandan al carajo. Los solos de saxofón y de guitarra solo refuerzan ese sentimiento de extravagancia, locura, frenesí, lujo y despilfarre. En cuanto a su armonía, Money es una de las canciones más sencillas, pero justamente esa sencillez armónica es la base perfecta para la improvisación y jugueteo que sucede sobre ella, además de su ya tan característico y conocido caso de que es posiblemente la canción más popular que está escrita en un compás de 7/4. Money no solo trata de juzgar y criticar, sino que al igual que el comentario religioso en Time, busca entender a la sociedad. Por eso incluso, aunque critica al sistema capitalista, Money reconoce que mientras busques un mejor trabajo con mejor paga y lo veas como un medio, no como el fin, estarás bien. Mientras que menciona el dinero como la raíz de todos los males cuando habla de los gastos lujosos y excesivos. ¿Qué nos lleva a enemistarnos con nuestros vecinos? ¿Qué nos lleva a enojarnos unos con otros? El sentimiento de pertenencia, el sentimiento de comunidad, de identidad de un grupo, es lo que nos lleva a crear familias, grupos, clubes de fans, y que nos ha llevado como humanidad a crear nacionalismos, grupos extremistas, racismo, esclavitud, religiones, guerras, atrocidades, genocidios y holocaustos. Solo por un principio, una idea rectora, el no reconocer que mi prójimo es un ser con sueños, defectos, ilusiones y pensamientos despreciables, al igual que yo. Lo que nos lleva a reconocer y distinguir que existe un nosotros y que existen ellos. Dice una frase de Eduardo Galeano: tu Dios es judío, tu música es negra, tu carro es japonés, tu pizza es italiana, tu gas es argelino, tu café es brasileño, tu democracia es griega, tus números son árabes, tus letras son latinas, yo soy tu vecino, ¿y todavía me llamas extranjero? Hay un saludo en maya que se ocupa como un buenos días, que es Inlak Ech, y su respuesta es Halaken, que se podría traducir como yo soy otro tú, y la respuesta es tú eres otro yo. Nosotros y ellos. Y al final de cuentas, solo somos personas ordinarias, yo y tú. Solo Dios sabe que yo no escogí ser yo, ni tú escogiste ser tú. Dice una conocida frase de Eric Hartman: la guerra es un lugar donde jóvenes que no se conocen y no se odian, se matan entre sí por la decisión de viejos que sí se conocen y sí se odian, pero no se matan. El general ordenó avanzar desde su retaguardia, y toda la primera fila murió. El general solo se sentó, y las líneas de batalla solo cambiaron de lugar. Desde las peleas más banales hasta los conflictos más complicados, muchas veces nacen solo por diferentes puntos de vista. Y al final, solo son eso, puntos de vista. Cada quien tiene uno. ¿Y quién realmente podría decir que es poseedor de la verdad? Negro y azul. ¿Quién sabe cuál es cuál? ¿Y quién es quién? Arriba y abajo. Y al final todo es redondo y redundante. Más adelante la canción, tanto en letra cantada como en texto hablado, hace alusiones que van desde contar peleas a golpes, riñas pequeñas, hasta escenas de guerra, a refugiados en crisis bélicas, y toma una perspectiva sobre la guerra, esa que toman las grandes películas y libros sobre el tema. No solo enaltecer a los soldados más sanguinarios y hacer una apología a los inflamados nacionalismos, sino que muestra la vulnerable condición humana que veía su fragilidad máxima entre la mugre, la sangre y la podredumbre de las trincheras. Un discurso siempre presente en la música de Roger Waters, pues su propio padre murió combatiendo en la Segunda Guerra Mundial, por lo que Waters ni siquiera pudo conocerlo. Y pensamiento que en tiempos modernos incluso le ha generado polémica sobre sus posturas en cuanto a temas de crisis de refugiados. ¿No has oído la batalla de palabras? El portador del cartel lloró,
Escucha, hijo, dijo el hombre con el arma, aún hay lugar para ti adentro. Es decir, ellos no te matarán, así que si les das un ataque efectivo, ni siquiera lo volverán a intentar. ¿Entiendes lo que digo? Espero que para él no sea para tanto, porque le habría dado una paliza. Solo le di un puñetazo, y eso que solo fue una diferencia de ideas. Y mira que los modales no cuestan nada, ¿verdad? Abajo y arriba. No se puede evitar tener una postura, pues siempre hay una. Con o sin. ¿Quién podría negar que a partir de tomar posturas es donde nacen todas las batallas? Y por supuesto, la canción trata también a las problemáticas de la modernidad y la vida comunal que suponen las ciudades, el tráfico, el estrés, la vida ajetreada, crisis económica, recesión y pobreza. Quítate de mi camino, es un día ocupado. Por la falta del precio del té y las migajas, el anciano murió. Y justamente, los propios Pink Floyd reconocen que la creación del concepto del nosotros y el ellos es lo que muchas veces genera todas las muestras de violencia de esta humanidad. De hecho, si los acordes de The Great Gig in the Sky eran nombrados por Richard como la secuencia de la mortalidad, los acordes de Us and Them fueron usados en una composición de 1969 que iba a funcionar como soundtrack de la película Zabriskie Point. Tales armonías recibían el nombre de la secuencia de la violencia, mientras que esta canción goza de algunos de los mejores pasajes instrumentales del rock progresivo. Ese saxofón tan espacial, psicodélico, contemplativo. Además de usar un recurso musical que cabe como pieza perfecta del rompecabezas que la letra propone. Al fin usamos un acorde de re, ese que se ha anticipado desde el inicio del disco. Pero este es un acorde sin tercera, me explico. Hacer acordes es acomodar diferentes notas para generar cierta sonoridad. Y de esas notas, cuando un acorde tiene una tercera, esa nota se vuelve su identidad. Nos dice si es mayor o si es menor, si es brillante o si es oscuro. En este caso, al no tener tercera, no es ninguno de los dos, solo es. La construcción de esta canción funciona en dos planos. En el plano lírico, en donde establece los dos polos de una dicotomía, arriba, abajo, con, sin, yo, tú, nosotros, ellos. La canción de inicio tiene dos acordes sin tercera. El primero suena en el primer polo de la dicotomía que expone la letra, y el segundo acorde en el otro polo.
Así es como dos acordes que no son ni mayores ni menores exponen a dos conceptos que se contraponen. Después, la letra establece una relación entre ambos polos. De cierta manera, los disuelve o los convierte en un discurso de solo puntos de vista del mismo objeto. Mientras que en lo musical sucede un acorde bastante extraño, uno que no vas a encontrar en los hits de la radio habituales, un menor con séptima mayor. Espero no ponerme muy técnico, o por lo menos ser lo más claro posible. Si estuviéramos hablando de acordes de jazz, así sería un re mayor. Y así sería un re menor. Pero este acorde, el que aparece en Nos Andem, no es ni uno ni es el otro, más bien es ambos. Toma el inicio del menor, pero el final del mayor, resultando en una sonoridad bastante peculiar, pues suena ambiguo, no es blanco y no es negro, más bien es terreno gris. Y es justamente el acorde que suena cuando la letra disuelve los polos que ella misma propone. Una genialidad en cuanto a la composición musical se refiere. Pero quitando todos los tecnicismos, me parece fascinante no solo el hecho de que Pink Floyd construyera una narrativa lírica que se construye canción a canción de forma inteligente, sino que en el proceso de componer pareciera que no dejó cosas al azar. Básicamente no existen cortes o conclusiones entre canción y canción, sino también la relación armónica y compositiva en la que cada canción hace que se sienta que encaja una con la otra. ¿Saben? Es curioso que hablemos de que los acordes funcionan como si fueran colores y de que todos de alguna manera están relacionados entre sí, mientras analizamos un disco cuya portada hace referencia a un experimento que demuestra que la luz blanca se descompone en todos los colores, y más tomando en cuenta el nombre de la siguiente canción. Para empezar, uno de los nombres con los que se conoció a esta canción fue otro reprise de Breathe, es decir, existe Breathe, la primera canción, el reprise que sucede al final de Time, y lo que hoy conocemos como Any Color You Like. Y contando la sección más enérgica de The Great Gig in the Sky, esta es la cuarta vez que aparece esa estructura de dos acordes. Y como dije anteriormente, pareciera que cada que aparece es un ancla al momento presente, como un momento que nos saca del trance reflexivo y existencialista al que nos arrojó el momento musical anterior. Pero esta vez, al igual que el inicio del lado B con Money, es eufórico, agresivo y enérgico. En esencia, es un jam, es decir, una sección de solos e improvisación. Que está construida sobre esa base de dos acordes, con solos de sintetizador y un solo de guitarra que en sus intervenciones dirige al resto de instrumentos, convirtiéndola en un disfrute y permitiendo que la escucha se adentre en un viaje de diversas texturas, colores y sabores,
a pesar de que armónicamente solo son 2 acordes. Aún así, al final de la canción llega un recurso ahora común, esos puentes con sonoridades ambiguas que nos preparan para la siguiente canción. En cuanto al título, este es una referencia al libre albedrío. Waters cuenta que alguna vez que pasaba por un mercado de pulgas, los vendedores le ofrecieron artículos de cocina, los cuales eran todos de color azul. Cuando Roger preguntó si es que habría otro color que escoger, la vendedora respondió: "El color que quieras, todos son azules". Más tarde, Waters comentaría respecto a esa experiencia: "Si lo piensas, siempre es así. La luz y la oscuridad, el sol y la luna, el bien y el mal. Tú crees que puedes escoger, pero al final todo es azul". Brain Damage es una canción que puede ser entendida en diferentes lecturas. Una es que es una clara referencia a Syd Barrett. Barrett habría sido líder de Pink Floyd desde 1966 hasta 1968, siendo el álbum A Saucerful of Secrets su último trabajo en la agrupación. Su salida se debió al abuso en el consumo de LSD por parte de Syd, lo que provocaba que su comportamiento en vivo fuera errático y poco congruente. Además de empezar a sufrir de alucinaciones auditivas y episodios de ansiedad y pánico incontrolable. Brain Damage no es la única canción de la banda que hace alusión directa a Barrett. Sin embargo, su lugar dentro de la narrativa de este disco es algo bastante interesante, pues a estas alturas del partido, el disco ya nos ha hablado sobre el estrés cotidiano, el temor a las fuerzas que no podemos controlar, el pánico, la ansiedad, el dinero, el consumismo, el origen de todos los conflictos humanos, el paso del tiempo y los planes que se diluyen con el tiempo, nuestra mortalidad. Y ahora nos revela otro temor que siempre ha estado en el imaginario humano, la locura. Ahí es donde entran las otras lecturas de la canción, además de la referencia a Barrett, pues tanto hace referencia al consumo de alucinógenos por parte de la subcultura hippie, y el cómo ese despertar espiritual no terminó muy bien para todos. El hecho de que entre las personas que conocemos puede que haya una persona que tenga un padecimiento mental, o incluso sobre los locos que hemos colocado en el poder, pues hay muchos trastornos mentales, pero parece que somos selectivos con ellos. A los esquizofrénicos los encerramos lejos, para que no nos recuerden lo frágil que puede ser la mente humana, mientras que los megalómanos son presidentes, directivos o millonarios. El lunático está en el jardín. El lunático está en el jardín, recordando juegos, cadenas de flores y sonrisas. El lunático está en el pasillo. Los lunáticos están en el pasillo. El papel dobla sus cabezas contra el suelo, y cada día el repartidor les trae más. Y si las barreras de tu mente se abren muchos años antes, y no hay lugar para ti sobre la colina, y si tu mente explota en pensamientos oscuros, te veré en el lado oscuro de la luna. Esta es una de las partes más significativas del disco, pues no solo menciona el nombre del propio, sino que encaja el nombre a la temática de esta canción, pues hace uso de la palabra lunáticos, palabra que tiene origen en la creencia de que las fases lunares afectan al comportamiento humano, en especial al de las personas dementes. Se creía en la antigüedad que la luna llena no convertía a estas personas en lobos, sino que peor aún, los volvía locos. Y por otra parte, el lado oscuro de la luna podría ser una referencia a un concepto similar al de la máscara y la sombra del psiquiatra Carl Jung. En nuestras mentes existen muchos pensamientos, y todos tenemos una gran diversidad en cuanto a los rasgos de nuestra personalidad. Dentro de todo ello, lo que consideramos ser agradable a los demás es lo que mostramos a la sociedad. Esa es nuestra máscara. Incluso usamos diferentes máscaras según sea el ambiente, las personas y la ocasión. Y todos los pensamientos oscuros, desagradables, indeseables o según sea el caso, incorrectos, los arrojamos a la sombra. Aterrizando este concepto dentro del Dark Side, una vez más, Pink Floyd no se pone en un papel de juez,
y viene a sermonearnos sobre quiénes son los locos y quiénes son los cuerdos. Tampoco viene a decir que todos estamos locos solo porque sí. No, más bien se pregunta, ¿qué es estar cuerdo? ¿Qué es estar loco? Esa sombra es el lugar donde yacen todos los pensamientos y comportamientos que no son considerados correctos o normales. Ese es el lado oscuro de la luna. Si tu mente explota en pensamientos oscuros, te veré en el lado oscuro de la luna. La siguiente parte habla sobre los tratamientos psiquiátricos, la lobotomía, los electrochoques, y es donde sucede la referencia directa a las alucinaciones de Syd Barrett en pleno concierto, y cómo él les reclamaba al resto de la banda que eran ellos los que estaban tocando mal sus canciones. El lunático está en mi cabeza, el lunático está en mi cabeza. Tú levantas el bisturí, realizas el cambio, me arreglas hasta que esté sano. Después, cierras la puerta y arrojas lejos la llave, pues hay alguien en mi cabeza, pero no soy yo. Y si las nubes estallan y hay tormentas en tus oídos, mientras gritas y nadie parece escucharte, y si la banda en la que tocas comienza a tocar en otro tono, te veré en el lado oscuro de la luna. Armónicamente, Brain Damage tiene una excentricidad bastante peculiar. Al iniciar la canción, la guitarra toca un re mayor y el órgano un re menor. En esta ocasión, la canción nos recibe con una de las formas más inestables que un acorde puede tener, al ser mayor y menor al mismo tiempo. Además de que en el resto de la canción, el cambio entre ambas terceras se hace presente en la progresión de acordes y en el solo del sintetizador. Un recurso que ajusta perfecto a la temática de inestabilidad mental que aborda la canción. La segunda canción del disco nos anticipó en uno de sus versos, que todo lo que tocamos y todo lo que vemos es todo lo que nuestra vida siempre será. Y Eclipse nos hace un recordatorio de esa condición, retomando esas palabras para su primer verso. La letra relata la condición humana, la vida y lo que conforma la experiencia sensible de vivir. Todo lo que tocas, todo lo que ves, todo lo que pruebes, todo lo que sientes, y todo lo que amas, y todo lo que odias, todo lo que desconfías, todo lo que ahorras, y todo lo que das, y todo lo que negocias, todo lo que compras, ruegas, pides prestado o robas, y todo lo que has creado, y todo lo que destruyes, y todo lo que haces, y todo lo que dices, y todo lo que comes, y a todos los que conoces, y todo lo que desprecias, y todas las personas con las que peleas, y todo lo que es ahora, y todo lo que se ha ido, y todo lo que está por venir, y todo bajo el sol está en sintonía, pero el sol está siendo eclipsado por la luna. A mi consideración, uno de los mejores cierres en un disco, que no solo nos ofrece desde el primer acorde y los primeros versos una resolución que se ha anticipado y construido desde el inicio del disco. Ese acorde, que desde el inicio se anticipa, al fin se presenta con toda fuerza e intención, y ahora sin nada de ambigüedades o acordes extendidos. Y todo lo que está bajo el sol está en sintonía, pero el sol está siendo eclipsado por la luna, haciendo una conexión con la canción anterior, en donde no estar en tono o no estar en sintonía significaba locura. Ese último verso expone que nada de eso importa cuando la muerte llega, es decir, no importan las convenciones sociales, no importa lo que asumimos como normal, no importa lo que nos importa, porque no hay lado oscuro de la luna. Al final, todo termina ahí.
Al final, todo lo que vivimos y todo lo que nos importa, todo lo que le da sentido a nuestra vida, todo lo que tememos incluso, ninguna de esas cosas trasciende a la muerte. Pero este final no es pesimista. Pareciera que es una folía barroca que llena de expresión y emotividad cada acorde, porque así como es inevitable la muerte, como es inevitable la condición humana, también es inevitable el disfrutar sobre esta redundancia, sobre esta constante pregunta sin respuesta que es vivir. Por eso creo que el final del disco es brillante, no es deprimente, es una canción que habla de muerte, una canción que habla que todo lo que te importa y da sentido a tu vida, algún momento dejará de importar. Y aún así no se permite ser melancólica. Es una celebración a todas esas cosas. Es una celebración al estar vivo. Es una celebración a esta condición humana. Porque recuerda, todo lo que toques y todo lo que ves es todo lo que tu vida siempre será. 50 años han pasado desde la primera vez que el mundo conoció este disco, que sin duda, por su mensaje, construcción musical y su gran calidad en la interpretación de sus creadores, es un comentario de que a pesar de todas las cosas negativas que sucedieron al final de la mejor época de la banda y la batalla de egos que hay entre Gilmour y Waters desde entonces, esto es algo que siempre me llena de inspiración y me conmueve, el pensar en esa época en la que coincidieron en tiempo y forma un músico tan talentuoso, virtuoso y expresivo como David Gilmour, un compositor y acompañante que llenaba de corazón y vida cada nota que tocaba, como lo fue Richard Wright, un baterista efectivo y apropiado para cada momento, como lo era Nick Mason, y un compositor y letrista tan brillante como lo fue Roger Waters. Y aquí nos tienen, 50 años después, hablando sobre su música. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por ver este análisis y por supuesto agradecer a los Patreons de este canal, los auténticos lunáticos que están en esta sala recordando juegos infantiles con sus cadenas de flores. Muchas gracias por ver este video. Te recuerdo que puedes seguir a Soundless en sus redes sociales. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.